Buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico, como todos los martes en el Nacional de Matanza. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Ezequiel, el amigo que está allá atrás haciendo magias como decimos siempre, y bueno, a todos los que están en la audiencia, abajo figura un número de teléfono. Ahí se pueden comunicar y hacer propuestas, críticas, preguntas, que nosotros no sé si las vamos a contestar en el mismo día, porque hay veces que no nos alcanza el programa, pero sí por ahí para el próximo podemos ir contestando, ¿no? Por supuesto. Bueno, y hoy se va a develar, Ezequiel, se va a develar ese secreto. Decían que esto que va a suceder es la mentira, ¿no es cierto? Ese famoso PowerPoint que hablaba sobre las convenciones colectivas que todos los martes apunta y dice ahora lo vamos a pasar y no aparece, y lo vamos a pasar y no aparece. Vamos a ver hoy si verdaderamente es cierto. Eso parafraseando a un general, no sé cuánta acordás que decía, ya salieron los tanques, ya van para allá y nunca llegaron. General Aleix. General Alay. ¿Nunca llegaron? Bueno, no. Esto es lo mismo. No, esto es para decirle a Ezequiel que sí existe, sí que existió, y aparte él sabe que existió, porque él lo estuvo burgueteando, estuvo mirándolo. ¿Sí? Claro, si él maneja todo acá. Así que hoy casualmente vamos a hablar de un tema muy actual, que viene siendo muy actual en los últimos tiempos, que es lo que son las convenciones colectivas de trabajo, puntualmente en lo que es acuerdos paritarios, y de esos acuerdos paritarios, puntualmente la homologación administrativa por parte del Estado, que tiene tanto tácita o expresa, ¿sí? De eso vamos a hablar, y alguna que otra palita más también. Bueno, un tema interesante porque viene quedando colgado. Exactamente. ¿Viste? Porque hay mucha gente que dice, ¿qué significa lo que dijo alguien que te pisan los salarios? Sí. Bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy es eso, cómo se pisa el salario, o sea, el aumento de salarios, cómo te lo pisa el Estado, ¿sí? O cómo te fuerza el Estado a modificar algo que vos has convenido con la contraparte. Y todo eso redunda en beneficio tanto para los trabajadores, un aumento salarial redunda en beneficio de los trabajadores y también de los empleadores, porque el empleador, hoy por hoy en la Argentina, está viviendo del mercado interno, salvo la soja, salvo los commodities, el resto, hoy por hoy, vive del mercado interno. Si vos no tenés salarios como para poder consumir, obviamente el consumo se retrae y los empleadores tienen menos ganancia, ¿no? Bueno, vos sabés que una de las cosas que estaba mirando y algo que me mandaste en la semana, me hiciste pensar mucho con el tema de que siempre el culpable acá es el trabajador o la pyme. Entonces, sí, bueno, hay que modificar el contrato de trabajo porque el trabajador en Argentina es caro, o porque el abogado, la industria del juicio, o el salario, hay que pisar el salario, si no la inflación se dispara. Entonces, siempre la variable de ajuste es el empleado, el trabajador, el obrero, o la pyme también, ¿no es cierto? Y sin embargo, todas estas cosas siempre redundan en la ventaja de aquella gran empresa que va a venir y que va a invertir mucha plata, que va a venir, que siempre está por venir, que siempre está por entrar, o la gran empresa que ya está acá y dice, bueno, hay que darle algún beneficio, un incentivo para que se quede, bajarle impuestos, reducirle el gasto laboral, reducirle el gasto de juicios, reducirle los aportes, facilitarle, dar incentivos positivos para que la empresa pueda desarrollarse, y beneficios fiscales y de locaciones, darle tierras para que, como acá fue a Mercado Libre, para que pague más barato los alquileres y se vaya de donde está y vaya a ese lugar que casi no paga alquiler. Entonces digo, siempre el culpable es el obrero, el empleado. Exactamente. Y la pequeña y mediana empresa, o la que sufre todo eso, es la pequeña y mediana empresa, que vive de esos trabajadores. Y aparte, una de las perlitas es el compromiso que te asumí cuando vos me dijiste sobre el tema del fallo sobre la irresponsabilidad de los directores, de las sociedades, sí, y todo eso. Bueno, ahí vas a ver casualmente que lo que estás hablando ahora
ocurrió también en un fallo de hace unos días atrás en la Corte. Bueno, si nos da el tiempo y si vos crees conveniente en algún momento pasar ese video a veces uno quiere explicar qué es lo que siente cuando uno ve que todas las ventajas son para un lado y todas las desventajas para el otro. Ese TikTok, no sé qué es, un video de una española que lo dice en 2 minutos dice tantas cosas que digo, no, la verdad que uno quisiera tener esa facilidad para poder expresar de la manera que esta mujer lo hace los beneficios que se llevan a aquellos poderosos. Exactamente. Si estamos a tiempo, lo pasamos. Vamos a arrancar con convenciones colectivas de trabajo. Bueno, dale. Lo primero que hay que explicar a la gente es que nosotros tenemos un marco normativo de leyes, de normas, que van de la base piramidal, que es una base invertida, como se dice, donde nosotros arrancamos por lo más alto, que son los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Uh-huh. Luego viene la Constitución Nacional, luego los códigos o leyes nacionales, los decretos, resoluciones, convenciones colectivas de trabajo y convenios por empresa. Esto respecto de lo que es el mundo del derecho laboral, ¿sí? En esto de los convenios colectivos de trabajo son como la ley misma en función a la actividad, por decirlo de alguna manera genéricamente, de la actividad de que se trate. Por ejemplo, el convenio de trabajadores metalúrgicos, claro, el convenio de trabajadores del comercio, el convenio de trabajadores de la madera y así sucesivamente. Digamos, ¿no?, que están por debajo de la ley, porque la ley es general y abstracta, y estos convenios son sectoriales. Exactamente. Son por actividad a veces. Como lo vamos a atender más adelante. ¿Qué pasa si en un sector hay algunas empresas que no quieren adherirse? No, ahí lo que se tiene que pedir es la aplicación de convenio colectivo. Sí. Si querés después lo charlamos eso, como para no desorientar, sí, pero vos tenés la aplicación de convenio o que es qué tipo de convenio corresponde a esta actividad o el encuadre sindical. ¿Qué encuadre, qué sindicato corresponde a esta actividad? Son dos formas distintas, son dos cosas distintas, parecidas quizás a veces, se confunden, pero una cosa es la aplicación de convenio y otra es el encuadre sindical. Está bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo como ley madre, de ahí para abajo las leyes específicas o eventualmente más para abajo el convenio colectivo de trabajo. Que también el convenio colectivo de trabajo puede ser general para toda la actividad, como decíamos hoy, por ejemplo, de UTEDIC, de los trabajadores de clubes, sociedad de fomento, lo que fuere, y eventualmente después tenemos los convenios por debajo de ese de especialización, convenio por empresa. Por ejemplo, Ford Motor tiene, más allá de que su raíz es el convenio del ESMATA, tiene su convenio específico en Ford Motor Argentina, como también tenía uno en Mercedes-Benz y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que de todo eso van teniendo mejoras, van teniendo beneficios extraordinarios en función a su actividad, ¿sí? Así que, en definitiva, ese es el lineamiento o cómo se va llevando la normativa. Por lo general, lo que más abajo está es lo que más cerca está del trabajador y del empleador, ¿no? Ahí una vuelta aprendí a los golpes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que venían a reclamar guardavidas, sí, por un gremio de guardavidas, sí, Supra, no me acuerdo, algo así, y de repente digo, no, pero si UTEDIC tiene guardavidas también, lo mismo que los caseros, y de empleados, que no son empleados ni públicos ni empleados de comercio, y tenés el empleado, el administrativo, pero lo que había sido el reclamo, habían hecho un reclamo sobre un pedido de indemnización por un gremio que seguramente es el que usan en el mar, no sé dónde. Bueno, ahí tenés la diferencia. Vos tenés que ver qué actividad principal realiza el empleador. En el caso de un club, de un natatorio, lo que fuere, obviamente que es UTEDIC, y dentro de sus categorías tiene al guardavidas.
Sí, Por ejemplo, el del sindicato de guardavidas puntualmente es, por ejemplo, los que nosotros conocemos en la playa. No claro. hay un club, no hay una entidad deportiva, no hay nada ahí, simplemente hay un Estado o un privado, porque puede estar concesionada la playa, y automáticamente eso va por el sindicato de guardavidas, porque la actividad principal es eso. Lo específico sería eso. De ahí está la diferencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los sindicatos municipales, en sindicatos, los sindicatos, todos, Sí. no los municipales, los colegios de abogados, y que los empleados de esos colegios también tienen AUTEDIC? Porque son entidades civiles y deportivas. Entidades civiles. Porque no es solamente de clubes. deportiva. Claro. No solamente eso. Son fundaciones, federaciones. Ah. Son unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles. Y civiles. Ahí DIC, estaba la en clave. la C Ahí del estaba la final es clave. la de civiles. Y ahí entran todo ese tipo de actividades Claro. que vos estás comentando. ¿Me Ahí entendés? está. Ok. Bueno, como hablábamos de los convenios colectivos de trabajo, ¿cómo se realizan los convenios? A través de negociaciones, ¿sí? Negociaciones entre quienes. Y hay que distinguir acá. La negociación, tenemos la negociación colectiva de la ley 14250 y tenemos también la negociación colectiva de la 23546, ¿sí? En ese sentido, el manejo de esas dos normas hacen a la negociación de toda la actividad, tanto de trabajadores con empleadores. Sí. ¿Sí? Sí. Como decimos, y nos preguntamos, ¿qué son las convenciones colectivas? Bueno, son acuerdos escritos, como dice la Flimina, entre sindicatos y cámaras empresarias que establecen las condiciones laborales para un grupo específico de trabajadores que regulan diversos aspectos como los salarios, la jornada, el descanso, las vacaciones y otros beneficios que son de cumplimiento obligatorio. Y ahí después vamos a hablar sobre la obligatoriedad, ¿sí? Que es, y adelanto, lo que genera la homologación, la obligatoriedad. Pero después vamos a ver que no es tan así la obligación, no es solamente eso. Eso es lo que Debería el gobierno ser, no hace. Sí, pero después te voy a explicar, porque después tenemos nosotros ciertos efectos jurídicos que generan la homologación, ¿sí? Que después lo vamos a ver para no confundir Bien. a la gente. Entonces, ¿cuál es la situación de esto? Lo que tornamos es que sea obligatoria la negociación colectiva en Sí. ese sentido. Recuerden, la ley que maneja esto son dos: 23.546 y la 14.250. Ahora bien, nosotros, cuando hablábamos de la ley 14.250, el artículo más importante de esta ley, más allá del contenido de lo que estábamos hablando hace un ratito, era puntualmente, y lo voy a citar textual para generar conciencia en todo el mundo, dice: las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito o de estas convenciones se refieran, cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más de un empleador, alcanzará a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores y empleadores envistan o no el carácter de afiliados a sus respectivas asociaciones signatarias. ¿Qué significa esto? Que con la homologación del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, y aclaro, me pregunto, ¿la negociación qué es? ¿Bipartita? ¿Tripartita? ¿Multipartita? Bien. En la legislación argentina, entendámoslo que es con relación a las negociaciones colectivas, es bipartita. O sea, es entre empleador y trabajador. El Estado no es parte. El Estado ejerce el deber de contralor, para lo que van a saber más adelante, porque se deben reunir ciertos requisitos para poder homologar
los acuerdos. Esos acuerdos que cuando están homologados terminan siendo obligatorios. ¿Para quiénes? Para todos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, por decir una, ya que estuvimos hablando de los metalúrgicos de inicio al principio, y que vamos a seguir hablando de ellos, vos tenés a DINRA, que es una cámara empresaria, Sí. ¿no? O CAMIMA, otra cámara empresaria. Bueno, firman 5 cámaras empresarias, pero yo no estoy afiliado a esa cámara empresaria. Sí. Por ende, yo no tendría que estar obligado, porque no soy parte de esa cámara. Sí. O como trabajador de metalúrgico, o del caucho, o del que fuere, No estoy yo afiliado no estoy al afiliado al caucho, no tengo por qué. No, señores, están absorbidos, comprendidos dentro de esa homologación. Por ende, cuando un trabajador de una actividad se hace un acuerdo paritario, el aumento también le toca a él. Porque si no, tranquilamente el empleador podría decir, como vos no estás afiliado al gremio, no tuviste negociación, a vos el sueldo no te corresponde. Sí. ¿Me entendés? Entonces, en ese sentido, tenemos esa circunstancia de que afecta a todos. Ahora, después veremos cómo afecta. Ahora, los convenios colectivos deben tener ciertos requisitos formales para poder ser válidos o para poder ser homologados por la autoridad de aplicación. Tienen que tener lugar y fecha de celebración, nombre de los intervinientes y acreditación de su personería, las actividades y las categorías de trabajadores a qué se refiere, porque por ahí es por toda la escala o por todas las categorías del convenio o por alguna específica. Sí. Porque hay veces que en los convenios por empresa que son más detallados, por ahí hay veces que se le da más a un sector y menos a otro sector porque la situación lo amerita, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Sergio, cuando a veces, como por ejemplo en el caso de los empleados del peaje, Sí. que si los disputaba un gremio y eran 2 gremios, no recuerdo cuál, uno creo que era camionero, o el camionero disputaba varios sectores que eran ¿viste? Un confuso, por lo menos era una línea gris, como diciendo, bueno, todo lo que tenía rueda era un camión para él. Y a lo mejor hay otro gremio que dice, no, esto me pertenece a mí, otro puede pertenecer a 2 o a más gremios. Mira, una actividad. Desconozco lo que vos estás diciendo sobre un conflicto entre camioneros y sindicato de peajistas. El tema es que por Moyano, ahí te confundí porque Moyano fue secretario general del sindicato de peajistas. Y no estaba, y creo que el conflicto era con empleado de comercio. Puede ser, porque que los dos adjudicaban esa actividad. Claro. Bueno, puede ser. Bueno, pero lo que pasa es que ahí vos tenés. ¿Quién resuelve eso? En realidad después te voy a comentar, porque eso no tiene nada que ver con la negociación. Eso es encuadre sindical, que quizás hasta no sé si no convenga hacerlo en una charla aparte. El encuadre sindical va a estar dado también por el Ministerio de Trabajo, aclaro. Hay 2 tipos de asociaciones sindicales, las simplemente inscritas y aquellas que tienen personería gremial. Sí. En el sistema argentino, por la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, tenemos dos tipos de sindicatos. ¿Sí? Sí. Esos 2 sindicatos, yo por ejemplo, nosotros nos juntamos y hacemos el sindicato de Streams. Sí. Entonces agarramos, presentamos todos los papeles que nos piden y automáticamente nos dicen, sí, listo, ya está, sindicato de Stream de La Matanza. Buena idea. Secretario general Ezequiel, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente inscribimos ese sindicato. El ministerio nos da hace una resolución y nos da un número de simple inscripción gremial. Y tiene ciertos efectos. Ahora, en la Argentina tenemos el unicato sindical, o sea, puede haber un solo sindicato por actividad. La excepción es el Estado, ATU-PCN, parlamentarios, IOS, bueno, etcétera, etcétera. Pero en actividades comerciales, o privadas en realidad más que comerciales, puede haber un unicato. A un solo gremio de la actividad se le da la personería gremial. Esa personería gremial va a estar dada por la cantidad mayor de afiliados. Cuanto más afiliados tenga, más va a tener la posibilidad que se le dé la personería gremial.
En el caso por ahí de peajistas, aunque venga mañana comercio, obviamente que todos los trabajadores estaban afiliados a sindicato de peajistas, corre con desventaja. Pero ¿dónde? Hoy por hoy en la Argentina se resuelve esa discrepancia por un reclamo intra-CGT. O sea, dentro de la CGT se plantea el reclamo de que un gremio cree que los trabajadores de tal o cual empresa le pertenecen y dice que los tiene otro gremio. Pero ¿no te parece que podemos llegar a hacerlo para otra charla y terminar con esto hoy? Sí. Porque si no vamos a confundir. Pero es interesante, ¿eh? Claro, una vez que apareció el PowerPoint... Una vez que apareció el PowerPoint... Nos distraemos. Exactamente. Y bueno, dentro de los requisitos esenciales o formales, tiene que haber también la afectación de la zona de aplicación, que es lo que estábamos hablando hoy, como también el periodo de vigencia y la materia objeto de la negociación, que es mejorar derechos, que es aumentar los sueldos, que es crear nuevas categorías, todo eso. Entonces, las comisiones paritarias son los que se van a reunir para discutir lo que estábamos hablando recién. ¿Y qué ocurre? Tiene que haber tanta cantidad de representantes del sindicato de los trabajadores como tantas representantes de las cámaras empleadoras, ¿sí? Obviamente que tienen que actuar con buena fe, tienen que llevar toda la información que tengan para poder trabajar el tema. Las convenciones colectivas, por lo general, hay veces que hay reuniones para interpretarlas, para ver qué quería decir, porque por ahí se hicieron en un periodo... y voy a comentar un ejemplo. ¿Viste cuando hablan de la ultraactividad? Después vamos a hablar, porque ahí nos toca la Bullrich, que quería voltear todo. ¿Te acordás cuando en un momento, en otra época, quería voltear todos los convenios colectivos que ya estaban vencidos? No, Nosotros en la Argentina rige la ultraactividad. ¿Qué significa la ultraactividad? Es que cuando están vencidos, hasta que no se modifiquen, continúen los mismos. Bien, ya después lo vamos a ver. No, de hecho tienen unos cuantos años, ¿eh? Claro, a ver, por lo general todos los convenios colectivos en la Argentina son del año 75. Sí, 73 bueno, he visto. Yo hago un ejemplo muy claro de cómo están de viejos los convenios. Los convenios están tan viejos que en los industriales se les fomentaba el uso y el consumo de 1 litro de leche por día. ¿Y esto por qué era? Porque aquellos que, por ejemplo, estaban soldando lo que fuera, los que trabajaban con humo, negro de humo. Exacto, para poder uno limpiar el esófago, lo que provocaba el litro de leche limpiar el esófago. Señores, mentira. Después de tantos años nos dimos cuenta, a ver, ¿a quién no se le cayó, derramó la leche en la mesa y lo dejó y al ratito se tornaba pegajoso? Entonces, ¿cuál es la situación? Todo lo que quería lograr el litro de leche lo que hacía era fijar y no eliminar. Hoy por hoy eso se reduce con agua carbonatada, soda, gaseosa, agua común, pero no con leche. Leche estaría prohibido. Muchos convenios lo que hacen es que como están dentro del convenio, la obligación del empleador es seguirlo dando. Sí. Se los da, tomá, llévatelo a tu casa, haz lo que quieras, muchos arreglan que sean larga vida, etcétera, etcétera, porque es 1 litro de leche por día, son 30 litros. Si tenés hijos que consumen, bien, pero si no tenés muchos que consuman, se te acumula. Entonces, para eso hay que modificar los convenios. Y sí. Por eso cuando hablábamos de las modificaciones legislativas del derecho laboral, tenemos que repensar si es a la baja o a mejorar derechos. Y me parece que es a mejorar. Otra de las cosas es en el tema de que hay muchos convenios colectivos que no se han podido modificar en cuanto a sus categorías. Y hoy por hoy no es que estamos todos con la mecánica, porque de hecho hoy estamos haciendo un programa de stream gracias a la tecnología. Tecnología que hoy es pública, que es para todos, de acceso para todos. Vos podías entender que en los años 70 estabas hablando de un torno robotizado y todo eso. Bueno, todo ese tipo de categorías no existen todavía en todos los convenios colectivos. Por ende, la discusión de apertura de los convenios colectivos, ¿a quién beneficiaría supuestamente? A los trabajadores. El sentido común no se aplica, porque es decir, seguir dando el litro de leche
después de esto, en el convenio colectivo, o quizá lo que cambia, ¿cómo es que se llama? La escala salarial, se reúnen para modificar la escala salarial, ¿no se podría sacar ahí el litro de leche? Tendrían que abrir el convenio y es una caja de Pandora. Para la escala salarial no claro, lo abren. No, porque es solamente sobre escala salarial. Por eso desdoblé en dos. Uno es la negociación colectiva y otro es la convención colectiva. Uno es el acuerdo marco que rige toda la actividad y otro es la negociación colectiva de lo que fuere. Sí. ¿Entendés? Ese es el tema. Entonces, que a todo esto debe ser libre la negociación colectiva. No debería tener que tener ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir avanzando, porque si no... esto ya lo hablamos hace un rato, que bueno, los ámbitos personales y ámbitos territoriales, lo que era por qué una cosa o por qué la otra, o por qué son metalúrgicos o por qué son de textiles. Sí. Eso es el ámbito por la actividad personal, y la territorial en función del espacio, ¿no? Sí. A toda la Argentina, a un lugar. Por ejemplo, nosotros en La Matanza tenemos al SEOCA, Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, y afines. Y es un gremio que es en un sector de la provincia de Buenos Aires, La Matanza, Moro y aledaño de Moro, Merlo, Marcos Paz. No es toda la Argentina. Por ejemplo, después está el SEC, que es el Sindicato de Empleados de Comercio, en otras jurisdicciones, y todo eso lo reúne la FAESIS, que es la federación. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno. Que sería una asociación de segundo grado. Exactamente. Y entonces hay muchas veces que te preguntan, ¿y cómo distinguimos esto del primer y segundo grado? Cuanto más cerca del trabajador, está primero. Exacto. Y cuanto más lejos está del trabajador, está segundo, tercero o cuarto. Entonces, el sindicato es la institución sindical de primer grado. La federación, que reúne a los distintos sindicatos, o las uniones, hacen que sea de segundo grado. ¿Sí? Acá está lo que decíamos hoy del tema de la ultraactividad. Y miren lo que dice, ¿no? Que los convenios que se encuentran vigentes por ultraactividad, el Ministerio de Trabajo establecerá los mecanismos voluntarios de mediación, conciliación y arbitraje destinados a superar la falta del acuerdo. ¿Qué es lo que quería proponer Bullrich? Pero no le convino, por lo mismo que estábamos hablando recién. Abrir los convenios son mejora de derechos para el trabajador, no perjuicio para el trabajador. Y vos me podés decir, che, pero el sentido común, bueno, pero a ver, nosotros tenemos empleadores que son todos muy buenos, pero hay varios que deciden, que no son todos, son muy pocos los que deciden, que terminan firmando, y los que firman por ahí no les conviene. De hecho, para que vos entiendas, vos mirá lo que son las cosas, ¿no? La negociación colectiva en la UOM está dividido en dos grandes campos. Las siderúrgicas, Paolo Roca y todo eso, y el resto. Ah. ¿Quiénes son los que negocian todo el tiempo? El resto. Claro. Paolo Roca hace casi un año que no está negociando. Un año. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que negocian los demás le conviene más, ¿no? Que si no, él no negocia. Entonces están todos con los viejos convenios, y es más, muchas empresas que son siderúrgicas le pagan por afuera, con cláusulas a cuenta de futuros aumentos y todo lo que fuere, le terminan pagando al personal porque se dan cuenta que no podrían estar con eso. Y él es un actor de los principales que te pisa el convenio, más allá del Estado, que ya lo vamos a ver. También yo sé que también les dan como incentivo a los CEOs y a los empleados de jerarquía, por ejemplo, la jubilación privada. Le dan por afuera, le pagan la jubilación, una jubilación privada. Sí, yo no te lo discuto. Pero eso es un incentivo, pero esos son premios por afuera y que no están dentro de los convenios, ni van a estar. No van a estar. Así que en definitiva, esto no ocurre dentro de la actividad metalúrgica. Vos fíjate las posiciones dominantes de ciertos señores que manejan mucho poder, te dicen, no me junto a negociar. ¿Entendés? Entonces,
Ese es el tema. Después tenemos... Si no se junta a negociar, el Estado podría aplicarle, pues, le cabe igual el aumento que se pueda conseguir en ese mismo rubro, en otra actividad, como lo que dijiste primero. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros tenemos puntualmente sobre la ley 23.546, que es la de negociación colectiva, y ahí sí ya empezamos a hablar de la platita. Sí. Más allá que se pueden discutir otras cuestiones, pero la que abarca mucho más el tema del dinero. Hay una de las partes que notifica a la otra que quiere reunirse para discutir paritaria, porque ya se venció la anterior, o se está a punto de vencer. Entonces, ¿cuál es la situación? De eso se lo tiene que notificar al Ministerio de Trabajo, que le envió a su contraparte o a su otra parte, le mandó una notificación de que quiere reunirse en paritarias. En el plazo de 15 días se deben recibir, de recibida las notificaciones, ahí tienen que decir, bueno, listo, nos juntamos en tal fecha, y mis paritarios, o sea, mis personas que mando a discutir y a ver si podemos llegar a algún acuerdo, son fulano, mengano, sultano y perengano. Las partes, como ya dije, tanto en la 14.250 como en esta ley, deben negociar de buena fe. O sea, que hay que concurrir a las reuniones, intercambiar información, realizar los esfuerzos para lograr los acuerdos, ¿sí? Arribado el acuerdo, se ponen de acuerdo, arreglamos un 5% de aumento. Sí. ¿Lo enviamos a dónde? Firmado por todas las partes, todas. Tenemos que cumplir con las formalidades, ¿recordás? Sí. Que debemos cumplir con las formalidades. Se lo enviamos al Ministerio de, hoy, Secretaría de Trabajo, el disuelto Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy devenido en Secretaría de Trabajo, para que revise la homologación. Y vos decís, ¿qué tiene que revisar? Sí. Y ahí sí, tenemos que rever. Y el artículo importante, y que muchos trabajadores también incurren en un error, es creer que es automático el artículo 6º de la ley 24.556. Que lo voy a leer también para que no tengamos problemas. Dice, las convenciones colectivas de trabajo son homologadas por el Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social de la Nación. De la misma forma que la anterior, ¿te acordás? En su carácter de autoridad de aplicación. Y dice, la homologación deberá producirse dentro del plazo no mayor a 30 días de recibida la solicitud. O sea, cuando se presentó el acuerdo, sí, tenés 30 días. Todos los... siempre que la convención reúna, todos los requisitos establecidos a tal fin. Transcurrido ese plazo, automáticamente se tendría que homologar. ¿Sí? Sí. Ahora bien, entonces nos preguntamos, ¿qué es una homologación? ¿Qué es? Bueno, la homologación es un acto administrativo del Estado, sí, en este caso, a donde aprueba o confirma un acuerdo, resolución o acto. Le da fuerza de ley, le da validez legal. Pero si no era, ¿qué era? ¿Inválido antes? No, pero como van a ver, genera ciertos efectos la homologación y la no homologación. Entonces, la homologación convierte el acuerdo privado en un acto de fuerza legal vinculante y público. Exacto. ¿Está? Sí. Bien. Ahora debe tener 3 requisitos, porque acá en la Felimina habla de 2, pero vuelvo a repetir el que dije hace un rato sostenidamente. Debe cumplir con las formalidades. El convenio debe cumplir con todas las demás formalidades. Pero no debe, ¿qué cosa? Vulnerar el orden público laboral. O sea, no puede ir en contra de la ley. No se puede negociar un acuerdo de que cobres menos. Sí. Por ejemplo, por el principio de progresividad o de irregrasabilidad. Sí. ¿Sí? Sí. Por ende, siempre tenés que cobrar más. Si vos negociás algo a la baja, automáticamente está en contra del orden público. Al estar en contra del orden público, ya no tiene uno de esos requisitos y no se podría provocar la homologación. Sí. También, y esto es muy subjetivo, y es de donde se agarra, adelanto ya, es de donde se agarra el Estado, que es
que no afecte el interés general. Mirá qué amplio, ¿no? Sí. Entonces, Es muy discrecional esa parte. es discrecional y es arbitrario para No sé, todos los no, gobiernos. no tiene por qué. No todo lo discrecional es arbitrario. Claro, Está bien pero- justificado, ¿no? No, bueno, pero a ver, si yo vas a ver más adelante que en este caso, recordá que cuando nosotros nos pusimos a hablar, dijimos que era un acuerdo bipartito, trabajador, empleador, cámara empresaria, sindicato. Yo en ningún momento hablé de un tercero que sea el Estado, más que para controlar objetivamente si se vulneró el orden público laboral, pero subjetivo si afecta al interés general. ¿Qué entendemos por interés general? Es demasiado amplio. Sí. ¿Me entendés? Porque si yo estoy negociando con los metalúrgicos y el interés general es que afecta a los trabajadores o a las panaderías de la zona de Luján, en realidad sería muy arbitrario, no tendría nada que ver. Dale. Digo, No, yo me pongo en abogado del diablo, Sí, si seguramente. querés, como para enriquecer un poquito este tema. Y vos me frenás, pero el interés general, todos los actos administrativos, todos los actos de gobierno también buscan el interés general y están respaldados porque están emitidos supuestamente por el Ejecutivo, que es el que recibió el voto popular. Entonces tiene una representación. Sí. Entonces si Tiene el imperium. tiene el imperio. Ahora, me pongo en abogado del diablo. Te Sí. digo, todos los trabajadores que no sabemos por quién estamos representados, por ejemplo, en ese sector, por una asociación civil, que es el sindicato, que puede haber otra que uno nos guste, pero que no tiene la representación porque tiene menos afiliados que otro. Entonces, yo, empleado, trabajador, pues quizás no estoy representado por mi gremio, por el gremio que me representa, porque la verdad que simpatizo con el otro, pero Perdóname que te interrumpa. El problema que vos tenés de representación o de crisis de representación no significa ni solapa la arbitrariedad del Estado. No, pero Cuidado. déjame llegar a algo. Pero a ver, aunque el trabajador no esté afiliado, mirá, no te estoy diciendo que está afiliado y está en bronca Sí, con su pero- conducción. Estamos hablando de aquel que no es afiliado, también está afectado por lo que hablábamos nosotros antes de la ley 14250 en su artículo 4. Bueno, pero estamos hablando de asociaciones civiles, ¿no es cierto? Sí. Que las asociaciones tienen un estatuto y que el estatuto puede llegar, a lo mejor podríamos llegar a discutir hasta la legalidad o ilegalidad. No, legalidad no, porque no es ilegal, pero digamos, Es la arbitrariedad. No, estoy hablando ahora de la asociación civil, que puede Sí. llegar a tener un director, un presidente por 50 años. ¿No es cierto? Que también a veces resulta como que afectar a esa, o arbitrario también, podríamos llegar a decirlo, no sé si arbitrario, pero bueno. Entonces, hay una asociación civil que tiene el manejo, digamos, el control de todos los trabajadores, los quieran o no, estén afiliados o no, Sí. por el otro lado la otra asociación civil, que es una cámara empresaria, que a lo mejor la cámara empresaria perdió o ganó por un voto a otra asociación, agrupaciones, y la maneja otro que tienen cualquier... Y después eso que ellos deciden es fuerza de ley, y el Estado no puede hacer el acto administrativo porque amparándose en el interés general, y el Estado sí lo eligió el pueblo entero. A la administradora que emite el acto administrativo lo eligió el Vuelvo a pueblo entero. repetirte, la ley 14250 es sabia en ese sentido y te dice, cuando supera a más de uno, afecta a todos. Sí. Lo que provoca, primero que es una ley distinta, es una ley solidaria, una ley de otro momento del país, que provocaba que todos sean protagonistas y todos estén dentro de los sindicatos y todos estén dentro de las cámaras empresarias. No es como en estos nuevos vientos que lo que se está tratando de hacer es desvalorizar las instituciones. Entonces, ¿para qué voy a estar afiliado al sindicato y para qué voy a estar afiliado a la cámara empresaria o ser socio de una cámara empresaria? Sí. El tema es que vos estás viendo la ilegalidad y yo te estoy hablando de que se debe cumplir con los requisitos formales.
pero también con el orden público laboral, que no se afecta al orden público laboral, que ya está instituido. Pero cuando dice que no se vulnere el interés general, y el interés general es demasiado amplio. Sí. Sostengo lo que digo, ese es el problema, porque ya lo vas a ver, si me dejas, Sí. ya lo vas a ver. Y ahí empezamos a hablar casualmente de los efectos jurídicos de la homologación. ¿Sí? Dale. Los efectos jurídicos de la homologación son dos. De la homologación es que genera un efecto erga omnes, o sea, para todos, que es lo que estamos hablando y discutiendo en estos momentos. Tiene la fuerza de ley y afecta a todos, hayan firmado o no el acuerdo. Clarísimo. Ahora, hay otra parte que es el efecto jurídico de los no homologados, que son los de los convenios interpartes. Los efectos interpartes, o sea, efectos solamente para las partes que firmaron el convenio. Y si yo me pongo a ilustrarme y decir, si firmó la UOM, va a ser para todos sus afiliados, ya no para sus no afiliados. Pero las cámaras empresarias obligan a todos sus empresarios, socios de su cámara, al cumplimiento, aunque no esté homologado el acuerdo. Ese es un efecto interpartes, entre partes, que fueron las partes signatarias del acuerdo las que firmaron. ¿Sí? Como ejemplo, yo sé que, ¿cuál fue? Que el empleado de comercio que hizo una paritaria, bueno, ahí superó el 1%. Bueno, esto es ahora. Pero vos fijate, si podés poner la plaquita, Ezequiel, de lo que estábamos hablando de los efectos jurídicos. Ahí está. Gracias. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? Tenemos una tercera vía, una tercera excepción a lo homologado y lo no homologado. Y casualmente es sobre empleados de comercio. Yeah. Empleados de comercio, en su artículo 10 de la paritaria del sector, negoció una cláusula de cumplimiento a cuenta hasta que se expida la autoridad de aplicación. Como saben que tarda, no solamente este gobierno, por ahí otros también, cláusula del artículo 10 o cláusula 10. ¿Qué significa? Dice, si se están aproximando las fechas para el cumplimiento de los acuerdos homologados, y no está la homologación, paguen a cuenta. Que como voy a resumir al final, van a ver que se repite esta situación. Lo que pasa es que no siempre se cumple. Todos esperan la famosa homologación. Mal hecho, porque vamos a tener situaciones donde algún abogado, algún dirigente sindical reclame el cumplimiento interpartes. Recuerden, a aquellos que suscribieron el acuerdo se torna obligatorio por firmarlo por sí. Y vos me podés decir, no, pero la Cámara representa y tiene que acreditar su representación. ¿Recordar los requisitos formales de los que hablábamos al principio? Bueno, esos requisitos terminan que cuando esté firmado pero no homologado, terminen dándole obligación de cumplimiento aunque no esté homologado. Bueno, pero espera, es un tema, ¿no? Que no capaz que también de para el tema de lo que es el acto administrativo se modificó ahora en la ley cuando el silencio tácito del acto administrativo, que ese silencio antes era negativo y ahora es positivo. Ahora hay que ver si integra eso, si no sé si está incluido dentro de la ley de procedimiento administrativo. Ahí acá estamos diciéndole, bueno, el sentido ahí nos vamos a andar peleando porque usted sabe mucho de derecho administrativo, pero, esto lo digo yo, me hago cargo, es taxativo el listado de cosas que están dentro de el silencio positivo de la administración. Entonces, no está el tema de los acuerdos paritarios, pero algún abogado de gremio iluminado puede plantear esto, decir, si para todas estas actividades hay silencio positivo, ¿por qué no habría sobre esto? ¿Por qué?
Porque lo que hay que discutir es si está cumpliendo con los requisitos formales, si no vulnera el orden público laboral. Y si nada me dicen, porque hay otro problema, si nada me dicen es que no habría ningún problema con el interés general, pero están demorándose más de 30 días, o sea, 30 días hábiles, estamos hablando, ¿no? Entonces, si supera esa cantidad de días, habría una homologación tácita. ¿Y por qué no me lo podrían dar? Entonces yo tendría que recurrir a la declaración de certeza vía judicial para que se obligue a las cámaras empresariales al cumplimiento. ¿Me seguís? Sí. Bien. Como bien decíamos hace un rato, hay dos tipos de homologaciones. La expresa, que es la que escribe el Ministerio de la Secretaría de Trabajo, a través de una resolución donde homologa el convenio, y otra que es la tácita. La tácita es la que ocurre por el transcurso del tiempo. Recordemos lo que decía el párrafo del artículo 6º, ¿sí? Que superando los 30 días de recibida la solicitud, si nada se dice, automáticamente queda homologado. Silencio positivo. Es un silencio positivo. Y anterior al silencio positivo ahora nuevo, está desde la ley 24.546, o sea que está hace rato. Ahora bien, el problema es, y ahí empezamos a discutir con usted, que es administrativista y en un montón de cuestiones, y nosotros para poder lograr la homologación necesitamos la homologación de tácita, ¿no? Necesitamos dos elementos. Uno temporal, que el temporal es que transcurran los 30 días, que ese es un elemento objetivo, y también un elemento condicional. El reclamo. Que no existan, que se reúnan todos los requisitos y que no existan ningún planteo de falta de alguna cuestión. Hay un convenio, que no voy a decir cuál, hace un tiempo atrás figuraban 10 personas y había 11 firmas. Sí. Entonces ahí había un vicio que generaba que no se pueda expedir el Ministerio de Trabajo por esto de la legalidad. Pero nadie discute que existan los requisitos de formalidad. Yo le agregaría poner en mora ahí. No, es que se los pone. El plazo. Se los pone en mora. Se los pone en mora. ¿Por qué ¿Sí? te digo esto? Porque si se lo pone en mora, y ahí yo lo que diría es, como es una ley especial, creo que sería mucho, es decir, está por arriba de la ley de procedimiento administrativo general. Bien, como ya hemos dicho, lo que es la homologación tácita, ahí están los elementos que generan esto, que transcurra el tiempo y que no haya ningún reclamo, replanteo del Estado. Ahora, si lo hay, si hay un reclamo del Estado que dice, che, vos sabés qué, yo recibí este acuerdo donde dice que hay 10 personas y hay 11 firmas, ¿me arreglan este vicio? Entonces, mientras se arregle ese vicio, se suspende los efectos o sea, el plazo se detiene. Se detiene de dos maneras. Uno con la interrupción, que es que cada vez que ocurre algún planteo de incumplimiento, volvemos a cero. Y otro que es el efecto suspensivo, que es si han transcurrido desde el momento de la presentación del acuerdo paritario 15 días, y después me dicen, che, ¿vos sabés qué? Hay una firma de más, ahí se frenan los 15 días, se nos intima, como bien dijiste, te ponen en mora, y automáticamente se te da 10 días para que lo soluciones. Si vos no lo solucionás, no se homologa. Y si se soluciona, te lo tendría, empieza a contar del día 16 en adelante, y pasado los 30 días, si no se expide, será tácito, y si se expide, será inconcreto. Ahora bien, el modo que tiene el Estado, y ahí es donde empiezo yo a hablar de la arbitrariedad del Estado, cómo empiezan a contar ellos el plazo. Hagamos de cuenta de que vos lo presentaste el acuerdo para homologar el día 1 de julio. Cuando vos le mandás una nota diciéndole, che, mirá, hace 15 días que estás sin mirarlo. Entonces el Estado te puede decir, no, lo que pasa es que no corrieron los días, porque ahora mirando me doy cuenta
de que le sobra una firma, o tiene tal defecto, o vulnera tal orden. Y si no, que hay 5 errores en el acuerdo y primero te diga uno, deje pasar los días. Cuando vos arreglaste el primero, a los 2 o 3 días te dice, falta otro, y así, y te tenga en cuotas, o fragmentadas las observaciones, lo que genera que haga que se estire el plazo. ¿Me entendés? Porque por cada uno de esos vicios te va a dar un plazo de puesta en mora para que vos lo purgues, para que vos lo soluciones. Lo cual genera que se estire. Y ahí sí también hay arbitrariedad del Estado. Porque no actúa con ecuanimidad. Vos tenés que agarrar y decir, en el primer momento decir, falta todo esto, solucioname todo esto, te doy 10 días. Punto. O te doy una semana, lo que fuere. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros lo que tenemos es que los acuerdos no se interrumpen, sino que se suspenden, que simplemente los plazos son aquellos que son para responder o cumplir con requisitos. Porque vuelvo a repetirte, el Estado no deja de ser arbitrario. Así que bueno, que en definitiva el plazo de 30 días es para solucionar el problema, no para sancionarte. Porque el Estado no está para sancionar, sino para controlar la legalidad de todo esto. ¿Qué significa? Que existiendo observaciones o de existir una vez enmendadas o resueltas, transcurridos los 30 días te tienen que dar la homologación o se considera la homologación tácita. ¿Sí? El plazo de 30 días siempre debe ser perentorio. Así que, no siendo homologado el acuerdo, existe lo que es la homologación tácita. Por lo menos respecto del Estado. Respecto de aquellos que firmaron el acuerdo, tiene efecto automático. ¿Sí? No es que porque pasen 30 días automáticamente el Estado tiene que homologar a diestra y siniestra. Puede no homologarlo. Ahora bien, para redondear, ¿qué recomiendo a todo esto? ¿Qué? Que los empleadores por lo menos paguen aunque sea un 50% de ese acuerdo. Porque el problema que tienen que la discusión de los señores del poder los va a afectar a ellos. Y pongámosle que tuvimos gremios como el caucho que estuvo meses y meses sin homologarse el convenio. Ahora, ¿cuál es la situación? Cuando sale homologado, la obligación de pago es en 48 horas, de todo lo acumulado. Entonces, ¿tendrá dinero para poder afrontar ese gasto el empleador? Entonces digo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo enfrío la situación? A mi personal le doy por lo menos el 50% a cuenta de futuros aumentos paritarios. Entonces voy dándole algo de dinero al trabajador, lo conformo, no como corresponde, pero lo conformo. Y para cerrar definitivamente el tema, mañana casualmente la UOM va a hacer una protesta en la puerta de la Secretaría de Trabajo pidiendo, toda la UOM nacional, todas las seccionales de la UOM nacional, van a estar en la puerta de la Secretaría de Trabajo de la Nación reclamando que se homologue el convenio paritario último que está firmado con las cámaras empresarias. Cortito, si el problema lo tiene una empresa, entre las partes de un convenio colectivo, el juez competente es el laboral. Sí, claro. Y si lo tenés con la no homologación, ahí ya no va el laboral, ahí va el contencioso. Ahí podría ser el contencioso administrativo, sí. Sí, sí, tal cual. ¿No? Era simplemente para hacer esa distinción. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que vos podés pedir una declaración de certeza o una medida autosatisfactiva respecto del incumplimiento de los que están en la homologación. Y de hecho, hay varios planteos, que no sé cómo se han resuelto, respecto de aquellas cámaras empresarias, de aquellos empresarios que son paritarios, o sea, que firmaron por las cámaras empresarias y no cumplieron. Pero bueno, simplemente eso. Espero que haya servido de algo, que haya ilustrado un poquito un tema denso para poder meterlo en una hora, pero bueno.
Pero bueno, yo creo que quedó claro, a mí me quedó bastante claro. Yo no conocía mucho de este tema, pero aparte, Ezequiel, existía el PowerPoint. Existía, no era mentira. Existía el PowerPoint. Y eso no es poco. Exacto. Así que bueno. En el próximo programa te voy a traer sobre el tema del fallo, que veo que ya no llegamos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la irresponsabilidad de los socios o directores de sociedades comerciales. Y también vamos a hablar un poco de política que ya están las nuevas listas, las listas de concejales, la lista de diputados, la lista de senadores. Se está poniendo lindo esto. Así que bueno, nos vemos el martes que viene, Sergio. Dale, dale, dale. Bueno, el martes que viene, entonces, por el Nacional de Matanza, en Pensamiento Crítico. Hasta el martes.